No hablaba mucho, solo caminaba por la fábrica con su linterna, revisando puertas que ya sabía que estaban cerradas. Los trabajadores jóvenes se burlaban de él hasta que una noche uno de ellos vio algo brillar en su chaqueta. Bienvenidos a las historias humanas. Antes de comenzar esta poderosa historia de silencio, respeto y héroes olvidados, dime en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy. Y si crees que historias como esta merecen ser recordadas, presiona ese botón de suscripción y ayúdanos a mantener vivas estas voces que nunca pidieron reconocimiento. La fábrica metalúrgica San Miguel cerraba sus puertas cada día a las 6 p.m. en punto. El último trabajador del turno diurno apagaba las luces de la oficina, revisaba que todas las máquinas estuvieran desconectadas y se marchaba hacia su hogar, dejando atrás el eco de sus pasos en los largos pasillos de concreto. Pero a las 10 p.m., cuando la ciudad ya dormía y las calles se volvían silenciosas, un hombre llegaba caminando lentamente por la acera. Se llamaba Eduardo Vázquez, aunque en la fábrica nadie conocía su nombre completo. En la planilla aparecía simplemente como E. Vázquez, guardia nocturno, y en los 12 años que llevaba trabajando allí, nadie había sentido curiosidad por saber más. Era un hombre de 67 años, cabello gris siempre peinado hacia atrás, bigote recortado con precisión militar y ojos que parecían estar siempre evaluando su entorno. Vestía la misma chaqueta de cuero gastada todos los días, pantalones de mezclilla oscuros y botas que, a pesar de los años, mantenían un brillo que hablaba de disciplina. Eduardo no conducía automóvil. Caminaba los 15 minutos desde su pequeño apartamento hasta la fábrica, siempre por la misma ruta, siempre con el mismo paso constante y medido. Los vecinos que lo veían pasar lo saludaban con un movimiento de cabeza, y él respondía de la misma manera. No era descortés, simplemente era un hombre de pocas palabras. Al llegar a la fábrica, Eduardo sacaba un manojo de llaves del bolsillo interior de su chaqueta, desactivaba la alarma con movimientos precisos y encendía las luces mínimas necesarias para su trabajo. Su rutina era siempre la misma. Primero revisaba la entrada principal, luego caminaba por el área de producción, verificaba las oficinas del segundo piso, inspeccionaba los almacenes y finalmente se dirigía a la pequeña caseta de vigilancia donde pasaría las siguientes 8 horas. La caseta era espartana: una silla, un escritorio de metal, un viejo radio de onda corta, una pequeña cafetera y un cajón donde guardaba su termo con café negro. En la pared había un calendario del año anterior que nunca se molestó en cambiar y una lámpara de escritorio que proyectaba un círculo de luz amarillenta sobre la superficie metálica. Eduardo se sentaba allí, tomaba su café en silencio y cada hora hacía su ronda por las instalaciones. Los trabajadores del turno de mañana llegaban a las 6 a.m. y lo encontraban siempre en el mismo lugar, impecablemente vestido, con una expresión serena y un informe escrito a mano sobre cualquier incidencia de la noche. Nunca había incidencias. En 12 años, su informe siempre decía lo mismo: turno sin novedad, instalaciones seguras. Miguel Torres tenía 24 años y llevaba 6 meses trabajando como operador de máquinas en la fábrica. Era parte de un grupo de jóvenes empleados que habían sido contratados en la última expansión de la planta. Roberto, de 26 años, especialista en soldadura. Carmen, de 23, encargada de calidad. Y David, de 25, supervisor de turno. Todos venían de familias trabajadoras. Todos necesitaban el empleo. Y todos compartían esa energía inquieta de la juventud que busca hacer amigos y encontrar diversión incluso en los lugares más mundanos. Durante los descansos, se reunían en el área de comedor y hablaban de sus planes para el fin de semana, de sus novias y novios, de los programas de televisión que veían y de sus sueños de conseguir trabajos mejor pagados en la capital. Pero también hablaban del viejo guardia nocturno. Ese hombre es raro, decía Miguel mientras abría su bolsa de almuerzo. Ayer me quedé hasta tarde arreglando la máquina número 3, y cuando salí lo vi caminando por los pasillos con esa linterna, como si fuera un fantasma. Mi papá dice que lleva años ahí, agregaba Carmen. Dice que cuando él trabajaba en la fábrica de enfrente, ya veía a ese viejo llegando todas las noches. Nunca habla con nadie. Roberto, que era el más hablador del grupo, había intentado varias veces entablar conversación con Eduardo. Le dije: «Buenos días, don Eduardo», cuando llegué temprano la semana pasada, y él solo asintió con la cabeza. Ni siquiera me miró a los ojos. Es como si fuéramos invisibles para él. Tal vez es sordo, sugería David con una sonrisa burlona. O tal vez simplemente está loco. Mi abuelo dice que algunos viejos se vuelven raros cuando viven solos mucho tiempo.
Las bromas sobre Eduardo se volvieron parte de la rutina del grupo. Lo llamaban el fantasma o el silencioso. Inventaban historias sobre él, que vivía en una casa llena de gatos, que hablaba solo durante sus rondas, que escondía tesoros en la caseta de vigilancia. Eran bromas inocentes, nacidas más del aburrimiento que de la malicia, pero Eduardo las escuchaba. Porque aunque parecía ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor, Eduardo tenía un oído entrenado para captar conversaciones, susurros y cualquier sonido que estuviera fuera de lugar. Era una habilidad que había desarrollado durante años, en lugares donde escuchar podía significar la diferencia entre vivir y morir. Pero no decía nada, nunca decía nada. Era viernes 23 de noviembre, una noche particularmente fría para la época. Eduardo había llegado puntual como siempre. Había hecho su ronda inicial y se había instalado en su caseta con su termo de café caliente. El radio transmitía música suave de los años 80, apenas audible para no perturbar el silencio de la noche. Todo parecía normal. A las 2:30 a.m., Eduardo notó algo inusual. Durante su ronda de las 2 a.m., había visto que la puerta del almacén principal estaba perfectamente cerrada, pero ahora, desde la ventana de su caseta, podía ver una luz tenue moviéndose en el interior. No era la luz de emergencia, que conocía perfectamente. Era una linterna. Eduardo apagó inmediatamente su radio y su lámpara de escritorio. Tomó su propia linterna, verificó que tuviera pilas suficientes y salió de la caseta en completo silencio. Sus movimientos eran precisos, calculados, como si hubiera ensayado esta situación miles de veces. No había pánico en sus acciones, no había vacilación. Solo un hombre que sabía exactamente qué hacer. Se dirigió hacia el almacén principal por una ruta que lo mantendría en las sombras, pegado a las paredes, evitando las áreas iluminadas por las luces de emergencia. Al acercarse, pudo escuchar voces. Eran 3 hombres hablando en susurros mientras rebuscaban entre las cajas de materiales y herramientas. «Apúrate, Carlos», decía una voz áspera. «El viejo debe estar durmiendo en su caseta, pero no podemos quedarnos aquí toda la noche». «Estos cables de cobre valen una fortuna», respondía otra voz. «Dame 5 minutos más y tendremos suficiente para vivir cómodos un mes». «¿Y si viene el guardia?», preguntaba una tercera voz, más nerviosa que las otras. «¿Ese vejestorio? Si apenas puede caminar derecho. Además, ¿qué va a hacer? ¿Gritarnos?». Eduardo se quedó inmóvil durante varios segundos, evaluando la situación. 3 hombres, probablemente jóvenes y en buena forma física. Uno de ellos había mencionado cables de cobre, lo que significaba que tenían herramientas de corte y posiblemente otras armas. La puerta del almacén había sido forzada con habilidad, lo que indicaba que no eran ladrones casuales. Tenía 3 opciones: llamar a la policía y esperar a que llegaran en 20 o 30 minutos, tiempo suficiente para que los ladrones se llevaran miles de dólares en materiales, confrontarlos directamente, lo que podría poner en riesgo su vida, o usar una aproximación más sutil. Eduardo eligió la tercera opción. Se retiró silenciosamente hacia la caseta de vigilancia, pero no para esconderse. En el cajón inferior de su escritorio, debajo de una pila de informes viejos, había algo que no había tocado en 12 años. Sus dedos encontraron el objeto familiar, una pequeña caja de metal que contenía elementos de su pasado. Dentro de la caja había una medalla de bronce con la inscripción «Valor en combate», un parche bordado con el escudo de las Fuerzas Especiales y una fotografía en blanco y negro de 8 hombres en uniforme de combate, todos jóvenes, todos sonriendo a pesar del barro y el cansancio que se veía en sus rostros. Eduardo estaba en el centro de la foto, con el rango de sargento mayor visible en su uniforme. Pero más importante que los recuerdos era el resto del contenido de la caja: un pequeño radio de comunicaciones militares, aún funcional, y un cuchillo de combate en su funda de cuero. Eduardo no había planeado nunca usar estos objetos nuevamente, pero esta noche era diferente. Regresó al área del almacén con movimientos que ya no eran los de un guardia nocturno de 67 años. Eran los movimientos de un soldado entrenado que había pasado 15 años de servicio activo en las Fuerzas Especiales del Ejército. Los ladrones seguían en el almacén cuando Eduardo se posicionó estratégicamente y esperó. Cuando el primer ladrón salió cargando un saco pesado, encontró que su vehículo tenía los 4 neumáticos desinflados con precisión quirúrgica. «¡Hey! ¡Tenemos un problema!», gritó hacia el almacén. Los otros 2 salieron corriendo. Fue entonces cuando Eduardo apareció, caminando lentamente hacia ellos con su linterna apuntando hacia el suelo.
Buenas noches, señores, dijo con una voz tranquila, pero que llevaba autoridad incuestionable. Creo que se han perdido. El más grande se echó a reír. ¿En serio, abuelo? ¿Vas a detenernos tú solo? Eduardo dejó que su chaqueta se abriera ligeramente, lo suficiente para que la luz iluminara la medalla militar prendida en su camisa. Les voy a dar una oportunidad. Dejen todo y váyanse. No los seguiré. No llamaré a la policía. El hombre volvió a reírse. ¿O qué? Eduardo sonrió por primera vez en años. No era una sonrisa amable. O llamaré a algunos amigos, dijo mientras sacaba el radio militar. Central, aquí Cóndor 1. Solicito asistencia inmediata. 3 hostiles, situación contenida. Cóndor 1, aquí Central. Eagle Team en ruta. ETA, 8 minutos. Los siguientes 8 minutos fueron los más largos en la vida de los 3 ladrones. A las 3:31 am exactamente, 3 vehículos negros entraron al estacionamiento. 12 hombres en equipo táctico se acercaron en formación perfecta. El líder abrazó brevemente a Eduardo. Sargento Mayor Vázquez, ha pasado tiempo. Coronel Mendoza, gracias por venir. En 5 minutos, los ladrones fueron escoltados fuera de la propiedad sin violencia, pero con absoluta claridad sobre las consecuencias de regresar. El lunes por la mañana, Miguel llegó temprano y encontró a Eduardo escribiendo su informe como siempre, pero en su chaqueta llevaba prendida una medalla militar que brillaba bajo la luz. «Don Eduardo, ¿es cierto lo del viernes?» Eduardo lo miró directamente a los ojos por primera vez. El informe dice: turno sin novedad, instalaciones seguras. Miguel señaló la medalla. ¿Qué es eso? Algo viejo, de cuando era joven. ¿Usted fue soldado? Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana. Fui muchas cosas. Ahora soy guardia nocturno. Miguel le extendió la mano. Gracias, don Eduardo, por cuidar de todos nosotros. Eduardo la estrechó firmemente. Es mi trabajo. En las semanas siguientes, todo cambió. Los trabajadores ya no hacían bromas. Lo saludaban con respeto genuino. Eduardo siguió llegando cada noche, pero ahora llevaba su medalla visible, no como orgullo, sino como recordatorio de que algunos hombres sirven toda su vida en silencio. Los trabajadores le escribieron una carta. Don Eduardo, gracias por enseñarnos que los verdaderos héroes no necesitan uniformes, solo necesitan corazón. Eduardo la guardó junto a sus recuerdos y continuó protegiendo en silencio a quienes finalmente habían aprendido a valorar su presencia. Porque algunos hombres no necesitan títulos para ser respetados, solo necesitan la oportunidad de servir, y alguien lo suficientemente sabio para notar que siempre estuvieron allí. ¿Has conocido a alguien como Eduardo? Cuéntanos en los comentarios. En las historias humanas creemos que los verdaderos héroes trabajan callados. Gracias por ver. Suscríbete y nos vemos en la próxima historia.